Cordiales saludos, muchas gracias nuevamente de estar aquí presente siguiendo este seminario. Ahora vamos con la parte C4, seguimos con el módulo 1 de estadística aplicada al laboratorio de mediciones. Es básicamente el módulo más largo, es quizás el módulo fundamental para comprender el resto. Así que por eso es que nos lleva un poquito más de tiempo, ya los otros módulos van a ir pasando con mayor rapidez. Así que seguimos adelante. En la clase pasada habíamos terminado de ver la última prueba estadística, que era el análisis de valores discrepantes por una de las tantas pruebas que existen para verificar si un valor es discrepante o no, que es la prueba de Grubbs. Existen otras pruebas, como la prueba Q, también llamada prueba de Dickson, bastante también utilizada. Pero recordemos que la prueba de Grubbs es una prueba paramétrica que se utiliza siempre y cuando los resultados, o ese conjunto de resultados, esa muestra de resultados, siga una distribución de densidad de probabilidad normal. La prueba Q, que bueno, en este curso no la vamos a ver, de todas formas, si a alguien le interesa, la podemos ver. Es bastante simple, es simplemente hacer la relación entre el valor sospechado de ser discrepante menos su valor próximo, dividido todo eso el rango de los valores. Eso da un estadístico Q que luego se compara con un Q de tablas, como hacemos usualmente en las pruebas estadísticas. Si es inferior al valor de Q tabulado, se asume que ese valor no puede ser, o digamos tiene poca chance de ser discrepante, mientras que si está por arriba de ese valor Q, sí lo puede ser. Bien, concluimos entonces con esa, bueno, y entre paréntesis, o mejor dicho, aclaro, la prueba Q, la prueba de Dickson, es una prueba no paramétrica, es independiente del tipo de distribución de densidad de probabilidad que pueda tener ese conjunto de datos. Bueno, dicho esto, pasamos a la próxima prueba. Vamos apuntando a lo que es ANOVA, a lo que es análisis de varianza, pero antes vamos a ver un par de pruebitas que nos van a permitir verificar ciertos supuestos del ANOVA, del análisis de varianza, que vamos a ver dentro de unos minutos. Vamos primero a esta prueba que se denomina prueba de homogeneidad de varianza, justamente una de las características que debe tener un conjunto de resultados para hacer un análisis de varianza. Insisto, para los que están escuchando o están viendo este vídeo, recuerden que todavía no hemos llegado a ANOVA, ¿no? Simplemente lo nombro, lo vamos a ver en los próximos minutos. Entonces decíamos que para verificar uno de los supuestos para poder aplicar la técnica de ANOVA es que las varianzas de los conjuntos de datos sean homogéneas, es decir, que no sean diferentes. Ya vimos anteriormente, cuando hicimos la prueba T para dos muestras, que existían dos variantes, la prueba T para cuando las varianzas eran diferentes y las pruebas T para cuando las varianzas eran semejantes o iguales. Bueno, en este caso, cuando usamos ANOVA, ya vamos a ver, vamos a tener en la mano más de dos conjuntos de datos. Así como sucede con los valores discrepantes, yo tengo un conjunto de 10 resultados y uno de ellos puede estar bastante alejado del resto. Bueno, aquí sucede lo mismo, pero con varianzas. En vez de tener un punto individual, un valor individual, acá tenemos conjuntos, ¿sí?, que pueden ser disímiles entre sí o respecto del resto, pero respecto de sus varianzas. Bueno, la lógica es la misma de siempre. Establecemos la hipótesis nula, que dice que las varianzas son homogéneas o que no hay diferencias entre las varianzas de los conjuntos de datos, y la hipótesis alternativa, que dice que sí, que al menos, o que la varianza que nosotros estamos evaluando sí es diferente del resto. Esta prueba la pueden encontrar también en la guía ISO 5725 y consiste en calcular el estadístico C, y el estadístico C simplemente se determina de esta forma: es el cociente entre la varianza máxima, siempre acá vamos a evaluar varianzas máximas, no nos interesa la varianza más pequeña, siempre va a ser la varianza más grande, las varianzas siempre son positivas,
respecto de la sumatoria de todas las varianzas que intervienen en ese conjunto de datos. Y de nuevo, si sigue la misma lógica que la prueba de Grubbs, ¿no? Si el estadístico C es menor que es menor o igual al 5% del valor crítico, o lo que sería un estadístico al 95% de confianza, el elemento testeado, es decir, el conjunto de datos, se acepta como correcto. Es decir, no podemos decir que su varianza es diferente del resto. Si el estadístico C es mayor que el 5% de su valor crítico y menor o igual al 1% de su valor crítico, es decir, está entre medio, como pasaba en Grubbs también, ¿no? Si está entre medio del C al 95% de confianza y el C al 99% de confianza, es un elemento denominado rezagado y se puede indicar como un asterisco, un elemento dudoso, digamos. Si el estadístico ahora es mayor que el 1% de su valor crítico, el elemento se denomina outlier estadístico y se indica, bueno, se lo nomencla con un doble asterisco. Vamos a hacer un pequeño ejercicio en la plantilla de Excel para que veamos cómo es esto. Y aquí en pantalla tenemos una tabla de valores críticos de Cochrane, donde, bueno, si ustedes pueden hacerle un zoom con el mouse, vamos a ver si le hacemos un poquito de zoom, nos salimos un poco de ahí. Tenemos los valores críticos. En P, en la columna P, tenemos el número de los laboratorios a un dado nivel de confianza, un alfa de 1% o un alfa del 5%, y arriba tenemos la cantidad de resultados, ¿sí?, que tenemos por celda, la cantidad de resultados que componen el conjunto de datos. Entonces tenemos laboratorios en la columna vertical y cantidad de ensayos que componen una tabla obviamente parcial. Uno puede tener más de 6 ensayos, por ejemplo, ¿sí?, en la fila donde eso está indicado. Vamos a ver cómo se usa. Ya tenemos aquí preparada la plantilla de Excel, en este caso son 5 laboratorios diferentes. Vamos a suponer que es algo así como un ejercicio interlaboratorio, donde 5 laboratorios van a analizar una misma muestra. Y queremos verificar si las varianzas son homogéneas o no. Evidentemente, primero tenemos que calcular las varianzas de cada conjunto y hacemos lo siguiente. Calculamos las varianzas de un conjunto, la varianza del otro, y así. Le vamos a dar algunas cifras significativas más para que bueno, se vea un poquito más la diferencia. Como vemos aquí, nosotros vamos a ubicar cuál es la varianza más grande. Esto lo podríamos representar en un gráfico y vamos a ver, probablemente lo hacemos. Vamos a transponer esta fila. Vamos ahí, presionamos ahí. Bueno, esta es la ventaja que tiene de usar algo como esto. Ahora yo no sé si me deja. Bueno, voy a tener que primero pasar los valores y ahora sí los voy a pasar aquí como traspuestos. Esto lo borramos para que no confunda. Y ahí tenemos las varianzas. Podemos hacer una gráfica de puntos, donde vamos a asignarles a todos los resultados, simplemente construir un eje tonto, por decirlo de alguna manera, que simplemente me permite ubicar los resultados en una gráfica. Bueno, siempre hay formas más elegantes de hacer las cosas. Si alguien tiene una forma más elegante, bueno, abiertas están las sugerencias, ¿no? Bien, vamos a insertar entonces la gráfica, simplemente una gráfica de dispersión, y vemos que hay 3 varianzas que están muy juntas, una un poco más separada y otra bastante más alejada, que puede ser esta, que vale 0,035. Por lo tanto, existe alguna posibilidad de que esta varianza, o nos genera la duda de que esa varianza puede ser heterogénea respecto de las otras. Entonces es muy simple. Lo que vamos a hacer es calcular el estadístico C
para esa varianza máxima, que es la que estamos viendo ahí. Entonces vamos a calcular ahí el C. El C es, como decíamos, simplemente el cociente entre esa varianza más grande respecto de la suma de todas las otras varianzas, incluida la varianza que nosotros sospechamos que puede ser diferente. Listo, el estadístico C nos da 0.47 y ahora tendremos que comparar en una tabla. Vamos a traer la tabla que tenemos aquí, la vamos a copiar y pegar para que quede también aquí en la plantilla. Entonces vamos a ubicar la cantidad. Nosotros tenemos una cantidad de, en este caso, 5 ensayos y 5 laboratorios. 5 ensayos y 5 laboratorios justamente. Entonces vamos a P, que es igual a 5, y nos vamos a la columna, si mi vista no me engaña, estamos por ahí, entre 0,633 para el 99% de confianza y 0,54 para el 5. Entonces vamos a verificar con el 5%, 0,54, vamos a escribir ahí, el C crítico al 5%, yo asumo que ya saben la diferencia entre nivel de confianza y alfa, y el C crítico al 1%. Vamos a ordenar un poquito ahí para que quede un poco más prolijo. Entonces, para 5 y 5, es decir, la cuarta fila, tenemos 0,633 para el 1% y 0,544. Perfecto. Vamos a lo que nos decía, pero ya sabemos que, recuerden, esto es imagínense una campana de Gauss, y esa campana de Gauss que tiene un C crítico al 95% y un poquito más alejado del centro de esa campana, que no es en este caso exactamente una campana, algo más alejado, el C al 54. ¿Sí? Perdón, esto está invertido. Ahí. Bueno, como vemos, el estadístico C está por debajo. Entonces, C, el valor de C es menor al C crítico al 5%. Y obviamente, si es menor al C crítico al 5%, va a ser también aún más pequeño que el estadístico crítico al 1%. Por lo tanto, se acepta el elemento, no podemos o no tenemos evidencia de que esa varianza sea heterogénea. ¿Sí? Vamos a colocar el criterio ahí para que nos recuerden. Vamos a hacer una captura de pantalla para dejarlo bien claro ahí en la plantilla. ¿Sí? Por lo tanto, nos da 0, como decimos, 0,47, ya medio en el límite. Si uno redondea con una sola cifra significativa, nos queda igual, está casi que en el límite. Si hubiese sido un poquito más grande, si hubiese habido un poquitito más de dispersión, probablemente llegaríamos a la conclusión de que el laboratorio 3 tiene una variación mayor al resto de los laboratorios. ¿Sí? Hemos hecho entonces un ensayo de homogeneidad de varianza. Si uno va a aplicar una ANOVA, que insisto, vamos a ver dentro de un rato, se puede, o deberíamos, en caso de que tengamos dudas, hacer una prueba de este tipo para probar el primer supuesto. Bien. Continuamos entonces con las próximas etapas. Vamos ahora a la prueba de normalidad. En la prueba de normalidad
es también otro supuesto para ANOVA, pero también un supuesto para todas las pruebas T que hemos venido viendo. La prueba T para un conjunto de datos, la prueba T que compara dos conjuntos de datos, la prueba T que compara muestras o datos apareados, la prueba T para outliers, todas esas asumen la prueba de groups, ¿no? Todas ellas asumen una distribución normal. Y esta es una prueba de las tantas que hay varias pruebas más, que nos va a permitir verificar ese supuesto. ¿Sí? Lo que hacemos primero, lo más conocido, lo más habitual, es una gráfica de probabilidad normal. Ahí tenemos hacia la izquierda una serie de números, son mediciones repetidas de un determinado ensayo, puede ser un análisis químico, un análisis físico, bueno, un recuento. Bueno, no sería en este caso un recuento, porque un recuento no sigue una distribución de probabilidad, pero en el caso de ustedes podrían llegar a querer realizar, porque a veces una serie de datos, como dijimos, un conjunto de datos no significa que sigue una distribución normal, sino que se aproxima. Con una prueba de este tipo podemos verificar si ese dado conjunto de datos se aproxima. Aunque cuando estamos hablando de recuentos, estamos hablando de números enteros, estamos hablando de variables discretas y una distribución normal aplica a variables continuas. Variables continuas cuando uno está midiendo longitud, está midiendo concentraciones, donde se asume que entre las sucesivas mediciones, entre dos puntos en esa escala de medición, hay una infinita cantidad de resultados que pueden ocurrir. Por eso hablamos de una variable continua, mientras que eso no pasa si tenemos un recuento de microorganismos. Si nosotros tenemos microorganismos, tenemos 89 o tenemos 90, no vamos a poder tener 89.32 microorganismos, ¿no? Entonces, otra característica es que la distribución de probabilidad normal aplica a variables continuas, ¿sí? Así que, bueno, veamos en qué consiste la prueba. Primero tenemos una serie de resultados que están escritos, transcriptos en orden de aparición. A esos resultados los vamos a ordenar, en este caso de menor a mayor. Luego vamos a calcular la frecuencia acumulada. Vamos a contar cuántas veces aparece 74 y vamos a colocar la cantidad de veces que aparece 74. Vamos a verificar cuántas veces aparece 86, una, y le vamos a sumar las veces que apareció el número más abajo de 86, es decir, de 74. Y así, vamos a contar cuántas veces apareció 88, una, y a ese 1 le vamos a sumar las veces que apareció 86 y 74. Por eso es una frecuencia acumulada. Fíjense que acá 99 aparece dos veces en esta tabla, ¿sí? Por lo tanto, al valor anterior, que es 4, que es la frecuencia acumulada de aparición de 89, de 88, 86, 74, le vamos a sumar las dos veces que aparece 99, por eso pega el saltito de 4 a 6. Y así sucesivamente para todos los valores y calculamos la frecuencia acumulada. Luego vamos a determinar el porcentaje de frecuencia acumulada, que como dice ahí es la frecuencia acumulada para ese número, para ese resultado en cuestión, dividido la cantidad de mediciones más 1. Entonces, bueno, se supone que uno debería llegar a la cercanía del 100%. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos abarcar el 100% del área, bueno, y tendríamos una buena cantidad de mediciones. Pero bueno, acá solamente llegamos hasta este valor y este es el porcentaje de frecuencia acumulada. En cierta forma, estamos diciendo que hasta aquí, hasta el 90, digamos que en un 94% aproximadamente tenemos incluidos todos estos resultados. 94% del área. Bien, si nosotros graficamos eso, tenemos algo así. ¿Sí? Una serie de datos que deberían tener un aspecto de S, como en este caso. Una curva de este tipo, con una forma de letra S.
suponiendo que nuestros conjuntos, si tenemos un conjunto de datos y se distribuye perfectamente normal, por ejemplo, obteniéndolos desde una simulación, como solíamos hacer con algún software, eh, y graficamos, vamos a tener algo que se va a asemejar mucho a una S. Ahora cuando tenemos valores experimentales, como es este el caso, bueno, la semejanza con la S ya es un poquito más, eh, no es tan notoria, digamos, es menos notoria. Nosotros podemos linealizar esta gráfica, nosotros nos es más fácil mirar una gráfica lineal y ver si los puntos están ubicados sobre esa recta. Entonces eso es lo que viene a ser un gráfico de probabilidad normal. Entonces podemos linealizar y podemos verificar cómo hacer esa linealización. Y ya nos resulta un poco más fácil. Es más adelante vamos a ver cómo podemos decidir si una respuesta, por ejemplo, respecto a una concentración o un perfil cualquiera experimental, se ajusta o no a una curva lineal. Eso va a ser otra de las pruebas estadísticas adicionales. Como habrán visto, en este módulo estamos viendo todas las herramientas estadísticas que vamos a aplicar en validación de métodos, en estimación de la incertidumbre, en control estadístico de la calidad, etcétera, ¿no? Vemos un pool bastante grande y también en otras aplicaciones que, por ejemplo, no necesariamente o no están relacionadas directamente a lo que es el aseguramiento de la calidad. Uno en investigación puede estar queriendo verificar, no sé, la respuesta de una sustancia sobre un determinado sistema en función de la concentración y bueno, trazar una curva de este tipo y verificar linealidad, comparar resultados, etcétera, ¿no? Esto tiene un sinnúmero de aplicaciones, no necesariamente en el campo de no solamente en el campo del aseguramiento de la calidad, sino en muchos otros campos, incluso en control industrial. Ustedes, suponiendo que alguien de alguna manera tenga en relación a alguna planta de producción, entonces puede, no sé, verificar un determinado parámetro en base a otro, o cómo responde el proceso en base a cambios de parámetros, cambio de temperatura, un cambio de presión, cambio de equipamiento, etcétera. Y entonces de esa manera aplicar estas herramientas básicas, ¿sí? Esta es una primera parte. Este curso, bueno, abarca solamente esta primera parte, pero tengan en cuenta que existen herramientas más avanzadas en base a la cantidad de información que yo quiera obtener, ¿no? Esto es estadística muy básica, estadística del siglo pasado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es estadística que ustedes también han visto en la universidad y probablemente no con este enfoque, sino tal vez con un enfoque un poco más general, ¿m? Y un poco menos quizás aplicado. Bien, vamos entonces a hacer un ejercicio, simplemente vamos a copiar estos resultados y ver cómo se hacen en la pantalla, cómo se hacen, perdón, en la plantilla de Excel. Bien, aquí tenemos entonces los resultados transcriptos desde el slide, el gráfico de probabilidad. Vamos a recordar acá, es entonces es el slide 35, o gráfico de probabilidad. Bueno, tenemos las mediciones. Lo que vamos a hacer ahora es a estas mediciones ordenarlas, o la vamos a copiar de este otro lado y la vamos a ordenar. Bien,
como está ahí, ordenar columna F de menor a mayor. Vamos a contar la cantidad de veces, este le vamos a llamar resultados, le vamos a poner ese nombre. Y vamos a contar la frecuencia, o vamos a colocar la cantidad de veces que aparece cada uno. Vamos a darle ahí un formato para que quede prolijo. Yo tiendo a ser desprolijo a veces en las anotaciones, entonces bueno, tengo que estar luchando con eso en cuanto a los cálculos, ¿no? Bien, vamos entonces a frecuencia y vamos a contar la cantidad de veces que aparece el 1. Si nosotros nos fijamos, el 74, perdón, aparece una vez, el 86 aparece una vez, el 88 aparece una vez, etcétera. El único que aparece dos veces acá es el 99. A este 99 lo vamos a eliminar porque simplemente estamos contando la cantidad de veces que aparece cada número. Entonces, todos aparecen, ustedes verifíquenlo, todos aparecen una sola vez, excepto el 99, que aparece dos veces. Y acá vamos a calcular entonces la frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada, como decíamos, es simplemente, bueno, en este caso 74 aparece una vez, por lo tanto lo coloco ahí. Ahora el 86 también aparece una vez y le tengo que sumar el valor anterior, ¿sí?, de acumulación. Entonces ahí ya tenemos dos. Y así sucesivamente. Hacemos doble clic para arrastrar y vemos que 86, que el 88 aparece una vez, más dos veces los otros dos que aparecieron son 3, y así. Y hay un saltito de 2 aquí cuando pasamos del 89 al 99, porque el 99 aparece dos veces. Entonces esta es la frecuencia acumulada. Perdón, esto no es la frecuencia acumulada, sino que es... Sí, perdón, así bien digo. Frecuencia acumulada. Ahora vamos a calcular el porcentaje de frecuencia acumulada. Ahí se me había chispoteado el porcentaje. Entonces, el porcentaje de frecuencia acumulada, bueno, nosotros tenemos una cantidad de datos que es n más 1. La cantidad de datos son 15 más 1, 16. Entonces, vamos a hacer la siguiente cuenta, 100, entonces, para pasarlo a porcentaje, por la frecuencia acumulada, todo eso dividido 16. Lo podemos dejar sin paréntesis total, acá no hay factores, no hay, perdón, términos. Entonces, esto me queda así, ¿eh? Calculamos entonces la frecuencia acumulada. Si queremos podemos hacer la gráfica y vamos a ver qué forma tiene. No vamos a ver nada distinto que no hayamos visto en el slide. Entonces, vamos a elegir este resultado como el valor, perdón, estos resultados como el valor de X y estos resultados como el valor de frecuencia en el eje Y. Vamos a insertar una gráfica de, podemos hacerla un poco más linda, bueno, la vamos a dejar así con puntos. Y vemos entonces que tiene algo así como una forma de S, ¿no?, como la que veíamos en el slide, ¿no? Esa misma forma tiene. Ahora veamos si podemos transformar eso en una curva lineal, digamos, una línea que nos resulte más fácil. Nosotros nos resulta más fácil ubicar los puntos en una línea que en un punto que tiene cierta curvatura, o en una línea, mejor dicho, que tiene cierta curvatura. Entonces vamos a linealizar. Bien, para hacer esa linealización, que con ese gráfico uno lo puede hacer muy fácilmente con algún programa estadístico, pero
nosotros ya sabemos que tenemos la política de primero hacerlo manual para entenderlo y después lo podemos hacer con los programas que querramos. En este caso, con las herramientas de Excel no viene, que yo sepa, con la posibilidad de hacer un gráfico de probabilidad. Entonces lo vamos a hacer manualmente. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es transformar estos valores en Z. Es decir, vamos a calcular cuáles son los valores de Z que le corresponden a estos resultados y después cuáles son los valores de probabilidad que le corresponderían a estos resultados y de probabilidad acumulada, y lo vamos a comparar con esta frecuencia acumulada, que es también en definitiva una probabilidad acumulada. Entonces vamos a tener una frecuencia acumulada experimental y vamos a generar una frecuencia acumulada teórica. Y en principio, si después contrastamos la frecuencia acumulada porcentual con el porcentaje de probabilidad, deberían darme valores semejantes, tanto en X como en Y, y por lo tanto eso se debería traducir en una línea recta que tiene su origen en el 0 y que tiene una pendiente más o menos igual a 1. Bien, entonces vamos a transformar a Z. Acuérdense cómo se calculaba Z. Z era igual a un valor cualquiera, a un valor de estos, ¿no?, menos el valor medio, todo eso dividido por el desvío estándar. Por lo tanto, debemos calcular la media y el desvío estándar. Para calcular la media hacemos como siempre, promediamos. Los resultados que tenemos que promediar son estos, ¿no? Porque acuérdense que la diferencia es que aquí yo tengo los valores nominales de los números, aquí, ¿sí? Aquí tengo el valor nominal de los números y acá tengo todos los números, ¿sí? La única diferencia es un 99, que acá no tengo, pero digamos la media, algo se va a modificar. Entonces calculo, para que no quepan, no se genere duda, lo vamos a escribir ahí debajo, o aquí al costadito. Media, entonces la media es el promedio de todo eso, el desvío estándar de la muestra, desbest m, de también todo esto. Ok, entonces vamos a calcular los valores de Z de este lado. Los valores de Z entonces es igual a, abrimos paréntesis, número de mi conjunto de datos menos la media, cerramos el paréntesis, dividimos todo eso por el desvío estándar, y ese es el valor de Z que le corresponde a 74. Obviamente el número que esté cerca del promedio, es decir 103, 104 por ejemplo es el más cercano, va a tener un Z muy parecido a 0 porque está justo hacia la mitad, digamos, este número 104 estaría más o menos a la mitad de esa campana de Gauss. Entonces, bueno, vamos a hacer acá un arreglito, le vamos a poner unos signos pesos para que se me fije la columna y no se me modifique cuando la arrastre tanto a la media como al desvío estándar. Entonces, listo. Ahora sí, arrastramos y calculamos el resto. Como vemos, lo que esperamos, más o menos para 104, el valor de Z está muy cercano a 0, es 0.06. Entonces, para estos valores de Z, que le corresponden a estos resultados, lo que voy a hacer es calcular entonces la probabilidad. Entonces ahora voy a calcular la probabilidad, voy a utilizar también aquí una herramienta de Excel que es esta distribución normal estándar porque ya tengo los valores de Z. Podría haber utilizado la distribución normal convencional, ¿no? Pero bueno, es indistinto. Si hubiese utilizado la distribución normal convencional, hubiese hecho un par de cálculos menos. Ok, usamos esa función. Esa función yo coloco el valor de Z y acá en este valor lógico, si yo coloco verdadero, me va a dar la probabilidad acumulada, es decir, me va a integrar, me va a decir cuál es la probabilidad de obtener un Z igual a menos 2 más o menos, que equivale a un valor 74 dentro de mi conjunto de datos, ¿sí?
y eso es lo que voy a hacer. Entonces yo ahí simplemente escribo verdadero y me da esa probabilidad. Voy a hacer lo mismo para el punto de abajo, nada más que aquí va a ser la probabilidad de obtener 86 y todos los valores que vienen por debajo de 86. Por eso es una probabilidad también acumulada. Fíjense que la función justamente me dice que es acumulada. Si yo coloco verdadero, me va a dar la función acumulada. Si yo aquí escribo falso, me va a dar la probabilidad solamente de encontrar a ese punto, ¿sí? En este caso, como yo estoy comparando frecuencia acumulada, tengo que determinar probabilidad acumulada. Este sería el valor teórico. Yo hago doble clic sobre esto y arrastro. Y como vemos, bueno, esto me faltó multiplicarlo por 100, ¿sí? Para llevarlo a porcentaje, como es el otro caso. Entonces, hacemos lo propio. Entonces, fíjense que para el valor 74, la frecuencia acumulada que yo he calculado, 625, ¿sí? Y aquí para el valor de z. Para este caso 12, 12, 15, 18, 75, 15, 16, 25, 39, 37, son valores muy parecidos. Entonces ahora sí yo puedo hacer esto, gráfico esto versus esto, y yo espero obtener una línea. Ya he linealizado. Siempre linealizar a mí me facilita conocer. Los que trabajan en el laboratorio de análisis, por ejemplo, instrumental, siempre es preferible tener una respuesta en una curva de calibración, tener una respuesta lineal versus la concentración. Si ya la cosa no es lineal, se complica un poco por el cálculo y por la forma que tenemos los seres humanos de evaluar las cosas. Nos resulta más simple trabajar con líneas que no sean curvas, líneas rectas. Ok, vamos entonces a insertar la gráfica. Y ahí tenemos, bueno, algo un poco más lineal que lo otro. Yo puedo aquí agregar una línea de tendencia. Y como decíamos, adelantándonos un poco, vamos a decirle que nos muestre la ecuación en el gráfico. Vamos a agrandarla un poco. Yo debería ver una tendencia lineal. Vamos a agrandar un poquito la letra, el carácter. Bueno, yo tengo ahí una tendencia lineal. Si los valores de x y los valores de y, o al revés, los valores de x y los valores de y son muy parecidos, al enfrentarlos en un eje cartesiano como este, eso me va a generar una recta que va a tener 45 grados, ¿sí? Una pendiente obviamente de 1. Si se fijan, la pendiente es muy parecida a 1. Y la ordenada al origen debería ser muy parecido a 0. Bueno, ahí estamos en 0.5, eso es más o menos parecido a 0. Ya después, más adelante, en este mismo módulo, es decir, en los próximos minutos o dentro de un par de horas, vamos a ver una prueba estadística para verificar linealidad. La prueba estadística es simplemente plantear las hipótesis nula y alternativas para la pendiente de la recta, donde nosotros decimos que si la pendiente, la hipótesis nula va a decir que la pendiente es igual a 1, la alternativa va a decir que es distinta de 1. Por tanto, si decimos que es igual a 1, hay linealidad. Por otro lado, la ordenada al origen, vamos a plantear la hipótesis nula diciendo que es igual a 0 y la alternativa diciendo que es distinto de 0. Habrá que ver, a través de esa prueba estadística que vamos a ver en un rato, que bueno, justamente se cumple o no que esto sea igual a 1 o que esto otro sea igual a 0. Pero gráficamente ya podemos ver entonces una respuesta lineal, ¿no? Entonces no fue complejo, simplemente lo que hemos hecho es, bueno, calcular las frecuencias acumuladas, luego ese porcentaje de frecuencia acumulada, que es una probabilidad calculada para estos puntos, la transformamos luego
a su valor de z correspondiente, mejor dicho, a los valores estos, los transformamos los normalizamos, digamos, a z, y después para esos valores calculamos cuál debería ser la probabilidad acumulada teórica, y comparamos la probabilidad acumulada teórica, asumiendo que esos datos son perfectamente normales, con la frecuencia acumulada, que es también una probabilidad, pero obviamente empírica, experimental. Y ahí termina esta parte del cuento. Grabamos, seguimos con el próximo, y ahí tenemos, bueno, la gráfica. En el slide que viene, ahí ya tenemos ese gráfico de probabilidad que hemos hecho nosotros, donde está la experimental versus la teórica, y bueno, vemos ahí esos datos distribuidos. Esto está hecho con un software estadístico, en este caso Minitab, puede ser cualquiera, y existen otras pruebas para definir normalidad. La que hemos visto es la más simple de todas, diríamos que prácticamente suficiente para lo que hacemos en el laboratorio. De todas maneras, existen otras pruebas como esta que vemos ahí, la de Ryan Joyner, que es un poquito más sofisticada y requiere más cálculo. En este caso, los resultados están hechos con un software estadístico, y ahí describimos los pasos a realizar para seguir la prueba. Bueno, en este caso, yo recién hablé de Ryan Joyner, que es esta, pero en realidad después se describe la prueba de normalidad de Anderson-Darling, donde tenemos una serie de números que vamos a decidir o verificar si se distribuyen normalmente. Bueno, y aquí están, no nos vamos a detener en esta prueba estadística porque es bastante larga y nos va a quitar un poco de tiempo para el resto, pero simplemente el que le interese, aquí está la mecánica, ¿no? Tomamos 20 números, sacamos media, desvíos estándar, después empezamos a procesar. Creamos la primera y segunda columna de índices, ¿sí? Los datos después se ordenan de menor a mayor, se determinan z de las columnas 3 y 4. Bueno, después utilizamos en Excel la función distribución normal, que hemos visto recién. Bueno, recién vimos la distribución normal estándar, pero aquí habla de la distribución normal. Bueno, y se va realizando una serie de cálculos de probabilidad. Se calculan logaritmos, bueno, bastante más largo, tiene una buena cantidad de columnas. Se calcula un S y después se compara con el estadístico de Anderson-Darling. Como siempre, si ese estadístico es inferior a un resultado, podemos decir que hay una distribución normal, y si no, no. Bien, ahí tenemos una tabla, valores críticos. Para este caso específico, el valor estadístico al cuadrado es menor al valor crítico, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula de que hay normalidad o presenta una distribución normal ese conjunto de resultados, ¿no? Entonces, a esta prueba de normalidad la dejamos ahí. Es muy probable que cuando ustedes vayan a hacer una prueba de normalidad o hagan la que acabamos de ver, o bueno, de pronto si tienen un software les va a acelerar, digamos, bastante el cálculo. De todas maneras, en una planilla de Excel simplemente uno invierte una cantidad de tiempo al crear la planilla, y después esa planilla se puede cargar con los datos y ya queda de alguna manera automatizada. Bueno, entonces ya hemos visto las pruebas de homogeneidad de varianzas y las pruebas de normalidad para un conjunto de datos. Ahora sí pasamos a esta herramienta que es bastante útil, una herramienta muy fundamental para una gran cantidad de cosas, ¿no? Como estimación de incertidumbre, validación de métodos, sobre todo en lo que se refiere a determinación de precisión, determinación de precisión en una serie de experimentos dentro del laboratorio, o en un procedimiento, en un proceso de muestreo. Bueno, tiene una buena cantidad de aplicaciones, y otras que, como decíamos recién, no necesariamente relacionadas al aseguramiento de la calidad en el laboratorio, sino que, por ejemplo, en la investigación. Vemos ahí algunos ejemplos, como dice: en el trabajo analítico se presentan a menudo comparaciones en las que intervienen más de dos medias. Nosotros
en clases pasadas, comparamos, por ejemplo, dos medias entre sí, cuando utilizamos la prueba T. Si tenemos más de dos conjuntos de datos, 3, 4, etcétera, vamos a tener obviamente 3, 4, etcétera, medias. Por lo tanto, compararemos las medias entre sí. ¿Para qué? ¿Qué ejemplos? Por ejemplo, comparar la concentración media de una sustancia, por ejemplo, una proteína en una solución para muestras almacenadas en diferentes concentraciones. En diferentes condiciones. Yo quiero evaluar la estabilidad de un reactivo, entonces a ese reactivo quiero conocer su estabilidad en el tiempo. Entonces hago mediciones hoy, hago mediciones la semana que viene, la otra semana y así en el tiempo. Quiero conocer la estabilidad. Y después voy a verificar si las medias que yo he tomado a los distintos tiempos son semejantes o no entre sí. O comparar resultados medios obtenidos de concentraciones de un analito utilizando diferentes métodos. Yo quiero saber si los métodos son diferentes. O también puede ser un método que ha sido modificado. Por ejemplo, de pronto me interesa conocer, o a mí yo tengo sospechas de que el nivel del pH al cual estoy trabajando con mi método de análisis no es el adecuado. Entonces puedo evaluar, qué sé yo, distintos pH. Yo pienso, por ejemplo, que el pH óptimo está a 7 cuando yo estoy trabajando a pH 6.5. Entonces puedo hacer pruebas 6.5, 6.7, 6.9, 7.1 y bueno, verificar si efectivamente hay diferencia o no. O de pronto quiero ahorrar reactivos en vez de usar no sé, 10 mililitros de ácido para darle el medio a un proceso de digestión. En vez de utilizar 10, quiero utilizar 7 para reducir un 30% y ahorrar costos y demás. Bueno, puedo aplicar también un análisis de varianza. Si las medias no difieren luego entre sí, bueno, significa que puedo utilizar una menor cantidad de reactivo y por lo tanto ahorrar tiempo, ahorrar costos en este caso, o también, ¿por qué no? Tiempo. Puedo pensar en un tiempo de digestión en lugar de digerir la muestra durante 30 minutos y bueno, hagamos la digestión solamente en 20. Si las medias no difieren y el tamaño de muestra, acuérdense, es adecuado, yo puedo en ese caso ahorrar tiempo y dinero. Bueno, el tiempo también en ciertas actividades comerciales es dinero, obviamente. Otra cosa, comparar la media, los resultados en una valoración, en un análisis obtenidos por diferentes operadores. Yo también quiero saber si los operadores trabajan de manera semejante. Esa es una posibilidad. Y en estos tres rectángulos, en estos tres ejemplos, hablamos de inferir conclusiones. Se cumple H0, se cumple H1, se cumple la hipótesis estadística o no, son iguales o no los conjuntos de datos, etc. Pero también ANOVA me puede servir simplemente para calcular. Con ANOVA yo puedo determinar una incertidumbre, una precisión en condiciones de repetibilidad, en condiciones de reproducibilidad, etcétera. Podemos plantear, digamos, una serie de ejemplos. Vamos a plantear ahí algunos ejercicios para hacer y para que ustedes puedan ir pensando en cómo aplicarlos. Bien, ANOVA entonces se utiliza para analizar medidas que dependen de varios tipos de efectos que actúan simultáneamente con el doble fin de decidir cuáles de ellos son importantes y de poder estimarlos, ¿sí? ANOVA entonces compara medias de diversos conjuntos a través de sus varianzas. En realidad, en mi sistema de medición, si nos enfocamos a lo que es el análisis en el laboratorio, en mi sistema de medición yo tengo un error de base, un error aleatorio de base, ese que una de las primeras clases llamamos repetibilidad, la variación de base que tiene un sistema de medición. Bueno, si hay algún factor que genere, como dice ahí, algún efecto, ese error aleatorio se va a incrementar, es decir, por culpa de un factor, ese error aleatorio se va a ver incrementado. Y eso es lo que yo voy a detectar con el ANOVA. El análisis de varianza lo que hace es, bueno, calcular cuál es el error de base
y calcular el error extra que le estaría agregando un factor controlado o no, un factor X. Factor X puede ser la concentración de proteína, como veíamos recién, los distintos operadores, las distintas modificaciones que hice el pH, por ejemplo, un método de análisis, etcétera. Entonces, actúa de esa manera, calcula la varianza de base y la varianza extra, sumada a la varianza de base, que le agrega el efecto, o los efectos, porque yo puedo analizar más de un efecto, 2 efectos, 3 efectos, lo que sea. Obviamente el cálculo se me vuelve un poquito más complejo. Pero no nos hacemos problema por los cálculos, ya que ahora un software hace el cálculo fácilmente. El tema ahora, cuando uno usa un software, la parte más compleja, digamos, es saber cómo colocar los datos en la planilla. A veces los datos se colocan al revés y los resultados dan cuestiones inverosímiles, ¿no? Por eso, además de saber qué hace el software o la herramienta, es importante ubicar bien los datos y conocer cómo trabaja. Cada software trabaja de una manera diferente a veces del resto. Excel trabaja de una manera distinta a como trabaja Minitab o StatGraphic, etc. Entonces, bueno, hay que también capacitarse en el uso del software. Bueno. Bien, ahí en pantalla entonces vemos lo que decíamos recién, las posibles fuentes de variación que existen en un sistema. Por un lado, los errores aleatorios y por el otro, el factor controlado. Para los ejemplos anteriores, un factor controlado, las condiciones bajo las cuales se almacena la solución, los métodos de análisis empleados, los operadores que realizaban, la titulación, el análisis, ¿sí? Bueno, para esos ejemplos estadísticos. El factor controlado es lo que yo manejo. Yo puedo cambiar, digamos, a antojo los operadores que van a participar en el experimento, puedo cambiar los métodos, las modificaciones, las condiciones. Generalmente el factor lo puedo controlar, pero muchas veces el factor puede no estar controlado. Entonces, también yo puedo analizar el efecto de ese no factor no controlado. A través del análisis de varianza, ANOVA, que en realidad no es que analiza las varianzas, sino que a través de las varianzas compara las medias. Y ya vamos a ver cuál es la mecánica matemática de esto. Es posible entonces, a través de ANOVA, separar la variación debida al error aleatorio de cualquier otra variación provocada al cambiar el factor de control. Entonces, es posible, de esta manera, evidenciar si una modificación del factor de control va a generar diferencias significativas entre los valores medios obtenidos. Bueno, ANOVA entonces puede emplearse en situaciones donde existe más de una fuente de variación aleatoria. Por ejemplo, en el caso de un muestreo. Si ese muestreo se realiza al azar. Si nosotros realizamos un muestreo al azar, donde los puntos de muestreo, bueno, justamente se eligen aleatoriamente, bueno, ese factor de control no lo manejo yo, sino que lo maneja el azar. Entonces, ahí ese factor, como bien decíamos, no es controlado. Vamos a ver un ejercicio también que está en los displays. Entonces, ambos tipos de análisis estadísticos en donde hay un factor, ya sea controlado o no, controlado aleatorio, además del error aleatorio de las mediciones, se conoce como ANOVA de un factor. Este tipo de análisis, con mayor grado de dificultad, también es aplicable a situaciones más complejas en las que existen dos o más factores, posiblemente interactuando entre sí. Eso es una ANOVA de 2 factores, de 3 factores, etc. Y vamos a ver, ya cuando avancemos sobre los temas específicos, distintas aplicaciones y ANOVAs de más factores. No de una manera súper profunda, pero sí de una manera que ustedes pueden utilizarlo después para
aplicarlo, ¿no? Como estamos viendo estadística ahora, no la vemos al detalle de ponernos a analizar y de la demostración y de la generación de la fórmula, sino que lo estamos viendo desde un punto de vista de usuario, ¿eh? Conocer bien cuál es el concepto y demás, y que después se pueda aplicar, si no eso nos llevaría bastante más tiempo. Hay abundantes textos de estadística para el que después quiera profundizar un poco más. Bien. Aquí tenemos el típico ejemplo en un ejercicio interlaboratorio donde participan K laboratorios que determinan NJ veces la concentración de una determinada especie en una misma muestra con un mismo método. Entonces vamos a tener una serie de K conjuntos con NJ resultados cada una, que no necesariamente tienen que ser la misma cantidad. Quien patrocina el ejercicio entonces va a intentar detectar si alguno de los laboratorios genera resultados estadísticamente diferentes del resto. Para poder aplicar ANOVA es necesario que los conjuntos de datos sean independientes entre sí. Por ejemplo, si hablamos de laboratorios, se supone que son laboratorios que utilizan distintos equipos en distintos lugares geográficos por distintos operadores, etc. Obviamente son independientes. La distribución de los datos es aproximadamente normal. Adicionalmente, hay que indicar que la varianza de cada conjunto de datos no deben diferir significativamente. Y aquí es donde entra en juego una de las pruebas estadísticas que veíamos, que era el análisis, o mejor dicho, la homogeneidad de varianzas, la prueba de Cochrane, que conjuntamente con la prueba de normalidad nos permitían verificar estos supuestos. A veces esos supuestos son muy simples de demostrar de alguna manera o de aproximar, otras veces no tanto. Entonces siempre viene bien tener a la mano algunas pruebas estadísticas para verificar esto. O asumiendo, por ejemplo, que un conjunto de datos no se distribuye normalmente, a través de una transformación matemática es posible aproximarnos a esa distribución normal, y lo mismo para cuando las varianzas difieren, hay varianzas que difieren significativamente, hay transformaciones matemáticas que es posible realizar para homogeneizar varianzas. Bien, volviendo al ejemplo entonces, donde teníamos varios laboratorios, vemos que ahí se generan en las filas los correspondientes conjuntos de datos. Tenemos el conjunto 1, el conjunto 2, el 3, el J, el K. Cada conjunto con su valor medio, ¿sí? Y bueno, sus correspondientes valores. Y ahí entonces es donde entra un poco, o veámoslo de manera conceptual, este análisis de varianza. Este laboratorio, vamos a suponer que son varianzas homogéneas, como decíamos, como bien decíamos recién en uno de los presupuestos para poder utilizar varianza, para poder utilizar ANOVA. ¿Sí? Estos resultados vamos a suponer que se dispersan, al igual que estos y estos. Entonces, del laboratorio 1 es posible determinar una varianza. Lo mismo es posible determinar una varianza del laboratorio 2, del laboratorio 3 hasta el laboratorio K. Cada varianza, varianza 1, varianza 2, varianza 3, nos va a dar idea de la repetibilidad del laboratorio. Asumimos que el laboratorio analiza una muestra una J cantidad de veces. Esa misma muestra después analizada por el laboratorio 2 y así sucesivamente. Entonces, cada laboratorio va a tener su correspondiente varianza en condiciones, vamos a suponer, de repetibilidad, donde es la mínima variación posible, es el menor error aleatorio que yo voy a tener, el más bajo, a nivel de laboratorio. Lo que va a hacer ANOVA es, por un lado, entonces, bueno, calcular las varianzas individuales de cada laboratorio y después promediar las varianzas. Recuerden que la varianza tiene una propiedad matemática que es la aditividad, por lo tanto, yo puedo promediar esas varianzas. Y esa varianza promedio va a ser lo que se va a denominar más adelante varianza intragrupo. Es el promedio, ¿sí? Es la repetibilidad promedio en términos de varianza
para los laboratorios. Ese va a ser el error aleatorio de base. Y después, lo que va a hacer ANOVA es calcular la varianza entre grupos. Va a tomar el promedio del grupo 1, el promedio del grupo 2, el promedio del grupo 3 y va a calcular las varianzas, ¿sí?, teniendo en cuenta los correspondientes grados de libertad. Y esto es lo que va a denominar varianza entre grupos. Suponiendo que los laboratorios sean todos clones, todos exactamente iguales, todos muy parecidos, la variabilidad entre grupos no debería ser muy diferente a la variabilidad intragrupos, esa que dijimos que es el promedio de las repetibilidades, ¿sí? No deberían ser muy diferentes. Si los laboratorios trabajan de manera similar, esta varianza entre no debería ser diferente de la varianza dentro, ¿sí? Ahora sí, los laboratorios son muy disímiles, trabajan muy diferentes, están sesgados unos respecto de otros y obviamente respecto del valor verdadero. Ese factor, llamado en este caso laboratorios, me va a generar que esta variabilidad entre grupos sea significativamente más grande que esa repetibilidad promedio, que esa variabilidad dentro de grupos. Y eso es ANOVA. Lo que hace es comparar varianzas. Primero obviamente calcula las varianzas entre grupos y dentro de grupos, las calcula y después las compara entre sí a través de una prueba F. Entonces hay que tener en cuenta acá la cuestión de que esta varianza entre grupos va a ser, suponiendo, como decíamos recién, el caso extremo en que los laboratorios trabajen muy parecidos entre sí, que sean clones por ejemplo, esta varianza entre grupos va a ser igual a la varianza dentro de grupos, pero nunca va a poder ser menor. En cuanto haya algún factor que afecte a estos valores medios o afecte a los laboratorios, esta varianza va a ser mayor. Es decir que aquí se establece, aquí después lo que vamos a hacer es una prueba F, en definitiva. El ANOVA es calcular las correspondientes varianzas y después compararlas a través de una prueba F, que vimos cuando estudiamos la prueba T para dos muestras. Cuando tenemos varianzas iguales o diferentes, para saber si las varianzas eran iguales o diferentes, aplicamos la prueba F. Entonces, una vez que aplicamos la prueba F a una cola, porque esta varianza nunca puede ser menor que la varianza entre, nunca puede ser menor, perdón, nunca puede ser, sí, obviamente menor, pero nunca puede ser, sí, bien digo, la varianza de entre nunca puede ser menor que la varianza de dentro. A lo sumo puede ser igual, pero nunca menor. Por eso, aquí establecemos una prueba F a una cola. Bueno, y acá están, digamos, las fórmulas que se utilizan. Esto es la sumatoria de cuadrados totales, SS, viene de square sum en inglés, la suma de cuadrados. Fíjense que este es el valor promedio de todos los resultados y este es cada uno de los valores de manera individual. Si sumamos nosotros todos los cuadrados, bueno, esa suma, digamos, eso es equivalente a la medida de dispersión dentro de los laboratorios más la de medida de dispersión entre los laboratorios. Dentro de los laboratorios, si se fijan, acá tengo la sumatoria para el laboratorio K de los cuadrados, este es el promedio para ese laboratorio, y XY el valor, un valor cualquiera dentro de los laboratorios. Si yo tomo todos los valores dentro de un laboratorio, les resto el valor medio, los elevo al cuadrado y después sumo todas esas diferencias cuadráticas, me da la suma de cuadrados dentro de los laboratorios. Lo hago con el laboratorio K, luego lo hago con el laboratorio 1, con el 2, con el 3, con el L, etc. Entonces, esta es la variación de base que yo tengo. Por otro lado, si ahora tengo en cuenta, acá fíjense que tenía en cuenta el promedio del laboratorio, ¿sí? Mientras que acá tengo el promedio global. Si yo hago la diferencia entre el promedio del laboratorio menos el promedio global, y después lo hago para cada uno de los laboratorios, ¿sí? Obviamente después elevo esas diferencias al cuadrado, multiplico por NI,
me termina dando entonces la medida de dispersión entre los laboratorios. Estos son la suma de cuadrados. Si a la suma de cuadrados la divido por los correspondientes grados de libertad, entonces tengo varianzas. Entonces, aquí yo tengo la medida de dispersión entre laboratorios sobre la cantidad de grados de libertad, es decir, la cantidad de laboratorios que tengo menos 1. Mientras que acá tengo la sumatoria de cuadrados dentro del laboratorio y le resto n menos k, donde n es la cantidad total de datos menos k, la cantidad de laboratorio en este ejercicio, ¿no? Y bueno, la prueba de F es un cociente de varianzas, donde pongo la varianza más grande arriba y la varianza más chica. Como decíamos recién, nunca la variabilidad entre laboratorios va a ser más chica que la variabilidad dentro de los laboratorios. En el mejor de los casos, donde los laboratorios sean muy semejantes, este cociente va a ser 1, pero nunca va a ser menor que 1. Por lo tanto, aquí se establece eso, esta varianza nunca puede ser menor, ¿eh? Entonces establecemos una prueba F a una cola. Acá sí ya tenemos información previa, información que nos da con un fundamento sólido la razón para hacer una prueba a una sola cola. Bueno, hacemos el F y después verificamos. Si el F me da mayor al F crítico, rechazamos la hipótesis nula, y la hipótesis nula siempre dice que no hay diferencias entre los laboratorios, mientras que la alternativa dice lo contrario. Y obviamente aquí también tenemos en juego el tamaño de la muestra. Entonces lo que decíamos recién, si F calculado es mayor que el F tabulado, o el F crítico, al menos uno de los laboratorios genera valores diferentes del resto. No me dice cuántos ni cuáles, al menos uno de los laboratorios genera resultados diferentes del resto. Entonces, ANOVA me va a evidenciar o no la existencia de diferencias significativas entre los laboratorios, pero ANOVA no nos va a indicar cuántos laboratorios difieren entre sí ni cuáles son. Entonces eso ya será cuestión de otro análisis, mirar una gráfica. Podemos de pronto desde una gráfica mirar cuál es el laboratorio más diferente del resto y quitarlo y aplicar una ANOVA, y si la ANOVA ahora me da que acepto la hipótesis nula, bueno, es una evidencia que ese laboratorio discrepante, digamos, que yo acabo de quitar, es diferente del resto. Bien, ahí tenemos un ejercicio. A modo de ejemplo, se analizan los resultados obtenidos en una investigación acerca de la estabilidad de un reactivo fluorescente en diferentes condiciones de almacenamiento. Los valores están dados en respuesta de fluorescencia en unidades arbitrarias de solución diluida de la misma concentración, ¿no? Bueno, es un reactivo preparado o en distintas condiciones. Yo modifico las condiciones a mi gusto, por lo tanto las condiciones de almacenamiento es el factor controlado. Ahí tenemos recién preparada, 1 hora en la oscuridad, 1 hora con luz tenue, 1 hora con luz brillante. Los valores medios y demás. A esto le vamos a aplicar entonces el análisis de varianza. Lo podemos hacer con Excel o con cualquier programa estadístico. Lo vamos a resolver aquí directamente con Excel. Bueno, ahí entonces tenemos el ejercicio con las condiciones A, B y C, D de almacenamiento, las mediciones repetidas para cada condición. Fíjense que acá el grupo, esto es importante conocer porque después Excel o cualquier software estadístico lo pide, es cómo están orientados los grupos. Acá tenemos el grupo A, el grupo B, el grupo C. En este caso, los grupos están orientados horizontalmente, es decir, en filas. Entonces nos vamos a datos, como habíamos hecho con otras pruebas estadísticas anteriores, nos vamos a análisis de datos. Arriba de todo, análisis de varianza de un factor. En este caso el único factor que tenemos son las condiciones A, B, C y D. Si nosotros, si en realidad el experimento es afectado por las condiciones, las medias
de cada conjunto deben ser muy diferentes y por lo tanto las medias entre condiciones va a ser más, perdón, la varianza entre condiciones va a ser mayor a la varianza dentro de condiciones, ¿sí? Entonces, bueno, no utilizamos esta herramienta, le indicamos al programa cuál es el rango de entrada. Ahí sí le indicamos si están por filas o columnas. En este caso, como dijimos, están agrupados, cada grupo es una fila, por filas. El nivel de confianza, el alfa, es el mismo y le indicamos que, por ejemplo, nos arroje el reporte aquí. Y le damos aceptar y esa es la información entonces que nos brinda. Vamos a ver un poco de qué se trata. Vamos a expandir un poco todo esto. Continuamos. Aquí, como observamos, para cada fila tenemos la parte descriptiva, la fila 1, la cantidad de datos, la suma, el promedio, las varianzas, y después el análisis de varianzas. Tenemos las variaciones entre grupos, la suma de cuadrados que habíamos visto, luego los grados de libertad, ahí tenemos cuántos grupos, tenemos 4 grupos, menos 1, son 3 grados de libertad. Luego, dentro de grupos, la suma de cuadrados, los grados de libertad, también son 4 por 3, 12, menos 4, porque es un grado de libertad por cada grupo, me quedan 8. Tenemos entonces la suma de cuadrados total, 210, la cantidad de grados de libertad total, y ya. Y finalmente, este promedio de cuadrados es el cociente entre la suma de cuadrados y los grados de libertad. Eso no es ni más ni menos que una varianza. Entonces vamos a colocar ahí un comentario que diga, no me deja, esto es varianza. Entonces tenemos la varianza entre grupos y la varianza dentro de grupos. Si ahora, digamos, esta es una parte importante, ya he hecho el cálculo, y se ve que la varianza entre es bastante más grande que la varianza dentro, pero habrá que ver si estadísticamente es así. Para ello hacemos la prueba F. La prueba F es dividir la varianza más grande sobre la más chica. 62 dividido 3 nos da 20.7. Ese es el estadístico F. Si uno busca en tablas, por ejemplo, como habíamos visto, una tabla de F, en este caso para una cola, el estadístico crítico, ¿sí?, para una de las varianzas con 3 grados de libertad, la varianza más grande, y la otra varianza con 8 grados de libertad, el F crítico es 4.066. Comparado con el F crítico calculado, obviamente que aquí F es mayor al F crítico. Por lo tanto, se rechaza H0. Es decir que las condiciones, hay una condición al menos que es diferente del resto. O de otra manera, hay evidencia de que las condiciones de almacenamiento de la solución afectan a la estabilidad del reactivo. Entonces habrá que tener cuidado de, por ejemplo, guardar ese reactivo al abrigo de la luz, por ejemplo. Y bueno, y vemos el valor P. Recuerden que también en el caso de que si el valor P es menor a la probabilidad, como en este caso, al alfa, como en este caso, también entonces se rechaza. Recuerden eso. Si ustedes hacen, por ejemplo, esto con Minitab o con algún otro software, van a encontrarse con que Minitab no les da el valor crítico de F. Entonces, cabe la posibilidad de que ustedes busquen el valor crítico de F en una tabla o que directamente miren el valor P, y ya saben que para que se cumpla H0 el valor P tiene que ser mayor al alfa. En este caso es al revés, obviamente no se cumple. Entonces queda ahí la conclusión. Volvemos a la diapositiva. Entonces, bueno, acá está justamente, hay un reporte de Minitab. Minitab, fíjense que
obviamente da el F calculado, pero no da el F crítico. Entonces tenemos que guiarnos o por un F que busquemos en alguna tabla, que a veces es medio tedioso buscar la tabla y demás, o mucho más fácil mirar el valor P. Si el valor P es inferior al alfa, 0.05, obviamente se está cumpliendo la hipótesis alternativa. Bueno, ahí tenemos los mismos datos que Excel y demás, unos grafiquitos, digamos, bastante, en cierta forma, rudimentarios, pero gráficos, o mejor dicho, que nos da bastante información. Siempre es bueno hacer una gráfica antes de cualquier análisis estadístico. Fíjense que asumimos homogeneidad, asumimos para el conjunto anterior, ¿no?, del que estábamos hablando, asumimos homogeneidad, asumimos distribución normal, con 3 datos por cada conjunto, y es como medio, digamos, ambicioso querer determinar que esos resultados se distribuyen normalmente o que son muestras homogéneas. Entonces, las pruebas estadísticas van a tener una incertidumbre bastante grande. Probablemente nos diga que sí, en ambos casos, pero bueno, la incertidumbre va a ser grande. En este caso no deberían por qué ser las varianzas heterogéneas o muy diferentes entre sí, porque estamos hablando de una misma muestra, un mismo método de análisis, digamos, el que genera la variabilidad que se produce dentro de cada grupo es debido al análisis, la variabilidad analítica, ¿sí? Entonces, si estamos utilizando un mismo método, es muy poco probable que la condición vaya a afectar a la variabilidad, porque estamos utilizando el mismo método. Nosotros lo que hacemos es tomar la solución con el reactivo fluorescente, más o menos degradado, y analizarlo con el método. Si estamos más o menos dentro del rango, el método no tiene que variar grandemente su variabilidad, su dispersión, ¿no?, su incertidumbre en definitiva. Entonces la hipótesis de homogeneidad de varianza acá es bastante cierta, no hay una evidencia fuerte que pueda decir que no sea así. La linealidad, bueno, es otra cosa, dependerá por ahí del método. Si es un método de ensayos químicos por teorema y límite central, ya no lo podemos aceptar así. Además son mediciones, digamos, en una escala continua, es una variable continua, así que no habría problema en ese sentido. Bien, pasamos a otro ejemplo ya para terminar esta parte de ANOVA, donde aplicamos exactamente la misma técnica, solo que acá le puedo encontrar otra aplicación. En este caso, nosotros tenemos un lote que es cloruro de sodio, un lote grande de cloruro de sodio, y un procedimiento de muestreo. Un procedimiento de muestreo al azar, donde de acuerdo a un algoritmo o de acuerdo a una tabla, elegimos puntos de muestreo al azar. Entonces, vamos a ese lote sólido de cloruro de sodio, tomamos una muestra en un lado, en el punto B, en el punto C, en el punto D, en el punto E, elegidos estos puntos de manera aleatoria. Bueno, de cada punto obtendremos, por ejemplo, una muestra compuesta, y esa muestra compuesta luego la llevaremos al laboratorio y la analizaremos 4 veces. Replicamos 4 veces la medición. Fila 1, fila conjunto A, conjunto B, conjunto D, conjunto E. Y lo que vamos a hacer también es aplicar ANOVA. Entonces, ANOVA lo que va a hacer es calcular la varianza, digamos, va a calcular la varianza para el grupo A, para el grupo B, para el grupo C, y después las va a promediar. Va a obtener la varianza dentro de grupos. Y esa es la variabilidad de base, que va a coincidir con la repetibilidad del método analítico, porque estos resultados se obtienen con un método analítico que medirá cloruro, medirá sodio, bueno, o las dos cosas. Serán 2 métodos entonces. Bueno, eso independientemente de eso. Y después lo que va a hacer ANOVA es, bueno, calcular la media para cada fila y va a determinar la varianza entre puntos de muestreo. Entonces, si el lote estuviese, por ejemplo, perfectamente homogeneizado, tuviese la misma concentración de cloro y de sodio, de cloruro, perdón, y de sodio en todo el lote, entonces la varianza dentro debería ser muy parecida a la varianza entre. La varianza entre muy parecida o muy semejante a la varianza dentro. Eso entonces sería un indicativo de que ese lote está perfectamente homogéneo. Y entonces
Es una técnica que me permite, por ejemplo, evaluar la homogeneidad de una sustancia, de un lote, lo que sea. Bueno, calculamos entonces la varianza de la medición, vamos a tener en cuenta la varianza de la medición, que es la repetibilidad, y la varianza muestral, que va a ser la variación extra. Entonces, suponiendo que, como decíamos recién, el lote estuviese perfectamente homogéneo, la varianza muestral va a ser cero. Esta varianza debería ser cero porque, por efecto del muestreo, por los efectos de los distintos puntos de muestra, esto debería ser cero. Ahora, si el lote no está mezclado homogéneamente, esto va a ser diferente de cero y se va a sumar a la varianza en la medición para darme la varianza entre grupos. Y esto lo podemos hacer en Excel como hicimos recién, no vamos a volver a repetir el mismo ejercicio porque es parecido, ustedes lo pueden realizar en sus propias planillas para chequear que les dé estos mismos resultados. Y entonces obtenemos ahí el cuadrado medio, entonces entre muestras es la suma de, como veíamos recién, la varianza de la medición, ¿sí?, más la varianza muestral. Entonces, acá tenemos los dos resultados, ¿no? La varianza dentro de grupos, que sería la repetibilidad, y la varianza entre grupos. La varianza entre grupos es la repetibilidad, la variabilidad analítica, digamos en este caso, más la variabilidad extra que le da el efecto, en este caso, puntos de muestreo, ¿sí? En este caso el efecto no está controlado porque se eligen los puntos de muestreo al azar. Si nosotros hubiésemos elegido los puntos de muestreo de acuerdo a alguna sistemática, porque el procedimiento dice que siempre tenemos que muestrear en el mismo lugar, bueno, ahí sí sería un factor controlado. Entonces, bueno, acá se ve bastante claro que hay una relación de 30 entre 1,96 y 0,065. Si hacemos el cociente nos da un valor de 30. Un F30 ya me está dando un F grande, ya casi que no tengo que ir a una tabla. No obstante, Excel nos da el valor crítico para la varianza grande y 4 grados de libertad y la varianza más chica y 15 grados de libertad, que es 3, ¿sí? Y el valor de P obviamente mucho más pequeño que el alfa. Entonces ahí tenemos ese resultado. Bueno, como decíamos recién, esto tiene una componente de este 1.96, tiene la componente de la variabilidad original de la muestra, porque eso es inevitable, yo no me puedo sacar de encima el error aleatorio analítico, más la variabilidad extra que me lo da el punto de muestreo, o me lo da el muestreo. En esa variabilidad del muestreo también puede estar incluida la variabilidad de mi sistema de medición, ya sea que muestro con una pala, hago una muestra compuesta, o una muestra simple, o muestreo en 2 dimensiones, en 1 dimensión, o en 3, bueno, etc. Entonces, si mi método de muestreo es muy impreciso, digamos, o no es adecuado, este término también se va a elevar. Entonces, esto también es un fundamento como para que ustedes se vayan imaginando que puede servirme o una aplicación de esta técnica para determinar precisión o determinar también incertidumbre en un método de muestreo. Con esto nos vamos metiendo en el tema, en que es un módulo bastante próximo que va a venir de acá a un par de meses, imagino. Bien, entonces el cuadrado medio entre muestras es igual a sigma 0 al cuadrado más sigma 1 al cuadrado multiplicado por n. Lo que nos interesa es la varianza muestral, es decir, esa variabilidad extra. Despejamos de ahí, me queda esto, cuadrado medio entre muestras, 1.96 menos 0. Dividido grados de libertad, bueno, en este caso n, me da 0,47, que es una varianza entre muestras o varianza debida al muestreo, o si se quiere, varianza debida a la heterogeneidad. Digamos que ese 0,47 como varianza es una varianza justamente que tiene a su vez una componente probablemente por heterogeneidad de la muestra, una componente por el procedimiento mismo de medición, ¿no? Bueno, pero eso lo vamos a analizar en el módulo de cálculo de la incertidumbre de muestreo o validación de muestreo. Bien, entonces con este ejemplo damos por terminado este módulo 3. Todavía nos queda algo de estadística que vamos
a ir viendo en el próximo módulo. Muchísimas gracias y estamos en contacto.